Hola y bienvenidos. Este es el video número 14 en la serie sobre el Shabbat. Espero que esta serie está ayudándoles a profundizarse en su entendimiento de las Escrituras en cuanto a este tema del Shabbat. La semana pasada puse unas notas en el video, no sé si todos ustedes las miraron, pero yo quería mostrarles, porque estábamos hablando del nombre de Jesús, que en el hebreo es Yeshua, que quiere decir Jehová salva. Lo mismo miramos en el nombre de Juan, cuando leemos la semana pasada Lucas capítulo 1, hablamos sobre Juan y su nombre griego Johannes, número 2491. Pero en el hebreo, y este es muy importante, otra vez quiero mencionar que los nombres de los hebreos tenían un significado muy importante. Miramos a través de todo el Antiguo Testamento que cuando Dios le dio nombres a estos hombres que tenían sentido hacia su pueblo, para informar a su pueblo lo que Dios estaba para hacer o lo que Dios estaba haciendo. Y en el nombre Johannes que encontramos en el griego, otra vez 2491, su nombre hebreo es Yohanan. Y este viene de Jehová y Canán, que es favorecido. Y entonces tenemos en Juan favorecido de Jehová. Y entonces estos nombres otra vez tienen significados muy importantes al entendimiento de las Escrituras. Es por eso que yo quería mencionarlo. También hablamos sobre Melquisedec y voy a hablar más sobre este oficio de sacerdote, sumo sacerdote y de rey, y cómo se aplica al Cristo. Y entonces, pero vamos a ver esto un poco más adelante. El día de hoy yo quiero hablar más sobre este pacto davídico. Vamos a estar en el libro de 2 de Samuel, capítulo 7, y vamos a hablar sobre tres cosas que la promesa de Dios constituye cuando Dios hizo este pacto con David. Entonces vamos a dar inicio y vamos a seguir adelante. Padre, gracias por la oportunidad de estar juntos esta mañana para estudiar tu palabra. Gracias otra vez, Padre, por la promesa, el pacto que hiciste con Abraham, que estás guardando hasta el día de hoy, de hacer de un remanente de todas las naciones una familia de fe. Y Padre, te damos gracias que esta fe viene por medio de tu Espíritu. Cuando tú depositas tu Espíritu en nosotros para convencernos no solamente de nuestra maldad y de arrepentirnos, sino de tu plan, tu palabra, todo lo que tiene que ver con la salvación. Te damos gracias. Guíanos ahora en este estudio y en los próximos estudios, porque vivimos en un día cuando es muy necesario que nosotros, que andamos en el camino estrecho, que estemos preparados para dar una respuesta para la fe que proclamamos. Y que no solamente es algo que creemos, sino es algo que está escrito y firme en las Escrituras. Te damos gracias, Padre, y te lo pido en el nombre de Cristo. Amén. Muy bien, entonces siguiendo adelante, vamos a ir a 2 de Samuel, capítulo 7. Quiero enfocar en los versículos 14 al 16, pero voy a empezar en el versículo 12, porque aquí tenemos Jehová hablando y haciendo su pacto con David a través del profeta. Y entonces quiero leer en versículo 12 al 17. Dice: y cuando tus días fueron cumplidos y durmieres con tus padres, yo estableceré tu simiente después de ti, la cual procederá de tus entrañas, y afirmaré su reino.
Él edificará casa a mi nombre y yo afirmaré para siempre el trono de su reino. Obviamente estamos mirando dos cosas aquí en estos versículos. Una promesa que Dios hizo en el inmediato, que Salomón iba a construir el templo, es el hijo de David, pero más amplio es la promesa de proveer un rey sobre su trono para siempre. Y entonces, obviamente, aquí estamos mirando una profecía acerca del Mesías que iba a venir. En versículo 14 dice, y yo le seré a él padre, y él me será a mí hijo. Y si él hiciere mal, yo le castigaré con vara de hombres y con azotes de hijos de hombres. Pero mi misericordia no se apartará de él como la aparté de Saúl, la cual quité delante de ti. Y será afirmada a tu casa y tu reino para siempre delante de tu rostro, y tu trono será estable eternamente. Conforme a todas estas palabras y conforme a toda esta visión, así habló Natán a David. Y entonces aquí miramos, hay tres promesas que constituyen el pacto davídico, obviamente entre Jehová y David. Miramos que Dios prometió hacer una casa para David, también un reino para David y un trono para David. Y todo esto permanecería para siempre. Entonces, obviamente, cuando miramos las palabras para siempre, entendemos de esto que Dios está hablando de algo más que lo que miramos aquí en el terreno, sino algo que va a ser parte de su reino eterno. Y se nota que si el hijo de David pecaba, Dios lo disciplinaría, pero nunca le quitaría el derecho de gobernar. Entonces, para entender esto, vamos a brincar a Hebreos 12, 5 al 11. Hebreos 12 y los versículos 5 al 11. Me imagino que ustedes ya saben lo que vamos a leer aquí, donde habla sobre el castigo de un padre hacia su hijo. Vamos a estar en 12 y leer 5 al versículo 11. Aquí nos dice, ¿y habéis ya olvidado la exhortación que como a hijos se os dirige? Hijo mío, no menosprecies la corrección del Señor, si desmayas cuando eres de él reprendido. Porque el Señor al que ama castiga y azota a todo el que recibe por hijo. Y entonces tal vez nos preguntamos, Cristo pecó y por eso recibió los azotes de los hombres, como miramos en estos versículos en 2 de Samuel. No pecó, pero llevó nuestro pecado y sufrió la sentencia de muerte, la pena de muerte, por lo que yo he hecho, lo que estoy haciendo y lo que voy a hacer en el futuro en cuanto a quebrar la ley de Jehová. Los míos, los tuyos, los de todo su pueblo, llevó sus pecados y Dios le crucificó en la cruz y usó las manos de los hombres para cumplir con esta promesa que Dios ha hecho para salvar un remanente para sí mismo. Y entonces, seguimos leyendo. Si soportáis el castigo, Dios os trata como a hijos, porque ¿qué hijo es aquel a quien el Padre no castiga? Pero si estáis sin castigo, del cual todos son hechos partícipes, entonces sois bastardos y no hijos. ¿Qué quiere decir esta palabra bastardo? Este es un hijo, una hija nacido sin padre, nacido sin parientes que le van a aplicar la palabra de Jehová.
Entonces, este no es una palabra que usamos mucho hoy en día, probablemente casi nunca, pero bastardos son los niños nacidos a mujeres solteras. Estas mamás solteras que nunca se casaron y dieron luz a hijos que no tienen padre son bastardos. Entonces, una palabra no muy bonita, es una palabra fea. Y hemos notado que hoy en día que casi es como una medalla para muchas mujeres decir, soy madre soltera y estoy criando mis hijos y puedo trabajar y bla, bla, bla. Y lo llevan como una medalla. Pero, y no estoy hablando de divorciadas y cosas así. Estoy hablando de las mujeres que nunca se casaron y tienen hijos. Yo conozco muchos, tal vez ustedes también. Y miramos aquí que son bastardos y no hijos legítimos. Y dice Dios, si estáis sin castigo, del cual todos son hechos partícipes, entonces sois bastardos y no hijos. Pero entendemos, si Dios es nuestro Padre, Jehová es nuestro Padre, no somos bastardos, tenemos un Padre y tenemos una madre también, según Pablo. La Nueva Jerusalén, metafóricamente, es nuestra madre. Y entonces, versículo 9. Por otra parte, tuvimos a los padres de nuestra carne que nos disciplinaban y los reverenciábamos, pero que no obedeceremos mucho mejor al Padre de los Espíritus y viviremos. Y aquellos, a la verdad, por pocos días nos castigaban como a ellos les parecía, mas para lo que nos es provechoso, a fin de que participemos de su santidad, hablando obviamente de Jehová. A la verdad, ningún castigo al presente parece ser causa de gozo, sino de tristeza. Pero después da fruto apacible de justicia a los que por él son ejercitados. Y entonces, entendemos de esto que la disciplina y los azotes son necesarios en las vidas de los que son hijos de Jehová. Y el propósito es conformarnos a la imagen de Cristo, y entendemos que todos los sufrimientos que Cristo sufrió le ayudaron a madurar. Y entonces a nosotros también. Y igual como nuestro Señor. Entonces estamos siendo conformados a la imagen de Cristo. Y Pablo lo habla en Romanos capítulo 8, los versículos 28-29. Entonces es necesario. Y miramos aquí en estos versículos, volviendo a 2 de Samuel, capítulo 7, que aquí si dice que si merece el castigo, Dios no va a olvidar de su promesa. Y entonces entendemos también que David pecó, que Salomón pecó, pero por sus pecados Dios no quitó su promesa hacia a David. Dios cumplió con su promesa. Entonces no tenía nada que ver con el comportamiento de David ni de Salomón, sino del pacto que Dios había hecho con David. Otra vez, muy importante. Recuerden, ya hablé sobre esto, que hay dos pactos que no dependen nada del hombre y un pacto que Dios hizo con Israel que dependía de Israel y también de Jehová. Voy a hablar más sobre esto un poco más adelante cuando hablamos sobre el pacto que Dios hizo con Moisés. Pero aquí miramos que nunca le quitaría el derecho de gobernar. Entonces Dios prometió poner del simiente de David sobre un hombre sobre el trono, un rey para siempre. Y entonces, así la casa de David, su dinastía, su reino, el pueblo de Israel y su tierra y su trono, el derecho a gobernar, permanecerían para
siempre. Este es el pacto que Dios hizo con David. Vamos a ir a Primera de Reyes 11:36. Primera de Reyes, capítulo 11 y el versículo 36. Primera de Reyes 11:36, y nos dice aquí: y a su hijo daré una tribu, para que mi siervo David tenga lámpara todos los días delante de mí en Jerusalén, ciudad que yo me elegí para poner en ella mi nombre. Recuerden, cuando hablamos de la elección, de predestinación, aquí miramos otra vez que Dios eligió una ciudad, un pueblo, y dice para poner en ella mi nombre. Otra vez, y no lo he leído por ya mucho tiempo, pero en Ezequiel 36, los versículos 22 y adelante, es exactamente lo que Dios dijo que iba a hacer bajo el nuevo pacto. Y entonces, nosotros entendemos que el nuevo pacto fue hecho en la cruz por medio del Mesías, que cuando fue a la cruz cumplió con la ley, pagó el precio que nosotros merecemos pagar y resucitó el tercer día, venció la muerte por el poder del Espíritu Santo, y entonces ya está reinando sobre su pueblo. Y entonces ya hemos visto, para nosotros, hemos visto el cumplimiento de esta promesa a David. Y entonces que va a haber un rey sobre el trono para siempre, una lámpara todos los días delante de Jehová en Jerusalén, la Jerusalén santa. Entonces esto lo entendemos ahora porque ya vivimos, se puede decir, en el otro lado de la cruz. Vamos a 2 de Reyes 8:19. 2 de Reyes 8, el versículo 19. Aquí nos dice: con todo eso, Jehová no quiso cortar a Judá por amor de David, su siervo. Recuerden, he hablado sobre esto. En el libro de Hebreos entendemos que Cristo, el sumo sacerdote, es de la tribu de Judá. Entonces, obviamente, cumpliendo con la promesa de Jehová a David. Y nosotros fuimos adoptados en la familia. Entonces, nosotros somos de la tribu de Judá también, pero por adopción. Este es importante. Y obviamente estamos hablando espiritualmente. Y dice: por amor de David, su siervo, como le había prometido darle lámpara a él y a sus hijos perpetuamente. Otra vez, cuando entramos en el libro de Hebreos, vamos a ver todo esto, que Cristo es Melquisedec, rey y sumo sacerdote, perpetuamente, quiere decir para siempre, sobre la casa de Israel, sobre nosotros. Entonces, vamos a 2 de Crónicas 21, 2 de Crónicas, capítulo 21, y vamos a ver el versículo 7. 21:7. Mas Jehová no quiso destruir la casa de David, la tribu de Judá, a causa del pacto que había hecho con David, y porque le había dicho que le daría lámpara a él y a sus hijos perpetuamente. Entonces, obviamente, lo leemos otra vez en el paralelo a 2 de Reyes que 2 de Crónicas, y aquí en 21, versículo 7. Ahora quiero leer algo de un hombre, Abraham Gileadi. Es un teólogo, y él escribió un libro sobre el pacto davídico, y el nombre del libro es El Pacto Davídico, una base teológica para la protección corporativa. Y cuando hablamos de esta protección, no es sobre cada ser humano, cada individuo. Estamos hablando sobre Israel, sobre toda la casa de Israel. Él escribió esto. Dice: después de la conquista de Canaán, cuando la lealtad de Israel a Jehová caducó
la protección de Jehová a su pueblo también caducó. En la época de Samuel y Saúl, los filisteos amenazaron la existencia misma de Israel. En esto quiero mencionar algo importante. Si no han leído Levítico capítulo 26, en este capítulo Dios explica bien claro las consecuencias por desobedecer. Y 7 veces, y cada vez dice, y este va a ser peor 7 veces más. Y 7 veces más peor, y 7 veces más peor. Y miramos hasta que Dios va a mandar que ellos comen sus propios hijos. Entonces, miramos que por la desobediencia de Israel, y no olviden, Dios había ordenado todo esto, y esto lo miramos cuando leemos los capítulos 30 de Deuteronomio y adelante. Dios dijo a Moisés y a Josué, cuando esta generación, la nueva generación, los hijos de los que fueron matados en el desierto, cuando entraron en la nueva tierra, Dios dijo, van a ir en pos de otros dioses, no me van a obedecer, y Dios prometió destruir a todos, aparte de un remanente. Muy importante. Sigue diciendo Abraham Gileadí, la institución del pacto davídico, investido en un vasallo, el rey davídico, leal al soberano Yahweh, constituía una prenda de protección concedida pero virtualmente imposible de realizar en el pacto sinaítico mosaico. Entonces, recuerden, Dios hizo un pacto, y vamos a hablar del pacto que hizo a través de Moisés en el monte, y él dijo, y pueden leerlo en Deuteronomio 28, 29, Dios hizo un pacto y dijo, si ustedes obedecen, yo voy a cumplir con mi parte, pero si no, entonces voy a ir en contra de ustedes. Y este es lo que él está hablando aquí, cuando dice concedida, pero virtualmente imposible de realizar en el pacto que Dios hizo en Sinaí. El modelo de un soberano y un vasallo como marco legal para los pactos sinaíticos y davídicos validó la base sobre la cual se obtendría la protección de Jehová. Ahora no existía ninguna disposición para la protección nacional más que dentro del marco de una relación de tipo soberano-vasallo con Jehová. Pero el pacto davídico eliminó la necesidad de que todo Israel mantuviera lealtad a Jehová para merecer su protección. Entonces ya podemos ver la importancia de este pacto que Dios hizo con David, porque este obviamente es después del pacto que hizo por medio de Moisés en Deuteronomio. Notan, dice, eliminó la necesidad de que todo Israel mantuviera lealtad a Jehová para merecer su protección. Fue entre un hombre, David, obvio, y sus descendientes, el vasallo, y un soberano, Jehová. En la analogía de las relaciones soberano-vasallo, la designación de David como hijo y primogénito de Jehová, como ya leemos en 2 de Samuel 7:14, lo legitimó como representante de Israel. Y esto lo miramos en Yeshua, es representante de todos nosotros. Entonces, cumpliendo con esta promesa otra vez. Por eso podemos ver la importancia del Melquisedec, del oficio Melquisedec. Entonces, dice, lo legitimó como representante de Israel, como la
personificación del pacto de Jehová. Pueblo llamado también su hijo y primogénito. Vamos a Éxodo 4, 22. Éxodo 4, el versículo 22. Quiero mencionar algo aquí. Hay algunas versiones de las Escrituras que al leer Juan 3:16, que dice su único hijo. Este no es verdad. Cristo no es el único hijo de Jehová. Entonces es una traducción pobre. Unigénito es correcto. Algunas versiones usan esta palabra unigénito. Y esta quiere decir que hay algo especial acerca de este hijo. Pero vamos a ver aquí en Éxodo 4, y voy a leer 21 y 22, y dice, y dijo Jehová a Moisés, cuando hubiereis vuelto a Egipto, mira que hagas delante de Faraón todas las maravillas que he puesto en tu mano, pero yo endureceré su corazón de modo que no dejará ir al pueblo. Y dirás a Faraón, así dice Jehová, Israel es mi hijo, mi primogénito. Notan esto. El primogénito de Jehová es Israel. Y entonces cuando llegamos al Nuevo Testamento, miramos que Cristo no es el primogénito, sino el unigénito, que quiere decir que hay algo muy diferente acerca de este niño. Fue nacido en simiente de Jehová, su espíritu sobre María. Nació Jehová en la carne y tuvo un propósito muy específico. Y entonces voy a hablar más sobre esto más adelante. De hecho, he decidido que en la próxima serie voy a hablar sobre la Trinidad. Yo sé que muchos quieren pelear sobre esto o discutir que si es verdad o no, porque la palabra Trinidad no existe en el Nuevo Testamento, y es verdad, no existe esta palabra, pero vamos a ver que por medio de todas las Escrituras, desde Génesis hasta Apocalipsis, miramos Dios triuno. Y vamos a hablar de esto muy a profundo. Y algo muy interesante, hay un gran problema con la traducción en el español. No captura la gramática que tenemos en el hebreo. Y al revelar esto en el hebreo, vamos a empezar a ver que es imposible discutir con la doctrina de la Trinidad cuando lo miramos a través de los idiomas originales. Pero por mientras aquí miramos que Israel es mi hijo, mi primogénito. Y entonces, con respeto, Abraham sigue diciendo, con respeto a la protección de Israel, el pacto davídico reemplazó al pacto sinaítico, pero solo debido a la regresión de Israel en su lealtad hacia Jehová. Entonces, a partir de entonces, el rey se mantuvo como representante entre Jehová y su pueblo. Muy importante lo que pasó con David, y tiene mucha consecuencia, obviamente, para con nosotros. Porque cuando vino Cristo, vino representando todo el hombre espiritual. Como Adán fue el primer hombre carnal, y miramos que Pablo dice acerca de Cristo, el segundo hombre, miramos que vino para representar toda la familia. Fue a la cruz a morir por y para su esposa. Quiero terminar por leer de las notas sobre la Biblia de Tomás Constable, y él habla sobre este pacto davídico. Dice, es una consecuencia del pacto abrahámico que miramos en Génesis 12,
A Abraham, Jehová Dios prometió una tierra, una simiente y una bendición al patriarca. Con el tiempo, Dios dio más revelación con respecto a cada una de estas bendiciones prometidas. Entonces ya hemos visto el pacto que Dios había hecho con Abraham y las promesas que le había hecho. Y a través de David miramos que Dios está revelando más con respecto a este pacto, más detalles se puede decir. En Deuteronomio 30, versículos 1 al 10, y no vamos a leerlos, pero aquí Jehová explicaba los aspectos relacionados con la tierra de su promesa con más detalle. Cuando llegamos a 2 de Samuel 5 a 16 y acabamos de leer estos versículos, aquí Jehová trata principalmente con los descendientes de Abraham y la provisión de liderazgo de Dios para ellos específicamente. Y entonces en Deuteronomio se trata con la tierra, en 2 de Samuel se trata con los descendientes. En Jeremías 31, los versículos 31 al 34, Jehová expuso la promesa de bendición bajo el nuevo pacto. Vamos a leer estos versículos. Jeremías 31 y vamos a leer versículos 31 al 34. Y aquí nos dice, y hemos visto estos versículos muchas veces, ya los tengo subrayado aquí. Dice, he aquí que vienen días, dice Jehová, en los cuales haré nuevo pacto con la casa de Israel y con la casa de Judá. No como el pacto que hice con sus padres en el día que tomé su mano para sacarlos de la tierra de Egipto. Recuerden, este es el pacto mosaico, el pacto que hizo en Sinaí, para sacarlos de la tierra de Egipto, porque ellos invalidaron mi pacto. Bien que fui yo un marido para ellos, dice Jehová. Entonces ellos invalidaron el pacto casi desde el principio del pacto. 33. Mas este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice Jehová. Daré mi ley en sus entrañas y la escribiré en sus corazones, y yo seré su Dios y ellos serán mi pueblo. Yo enseñará más ninguno y no enseñará más ninguno a su prójimo ni ninguno a su hermano, diciendo, conoce a Jehová, porque todos me conocerán, desde el más pequeño de ellos hasta el más grande, dice Jehová, porque perdonaré la maldad de ellos y no me acordaré más de su pecado. Y entonces aquí miramos el nuevo pacto que fue cumplido por medio de Yeshua en la cruz. Y entonces aquí miramos la tercera parte. Tenemos la promesa de la tierra, promesa de los descendientes y promesa de perdonar sus pecados y la bendición. Cuando volvemos a Deuteronomio 28, 1 al 15, miramos la bendición. Y la única razón que nosotros podemos recibir esta bendición es por lo que el Cristo hizo en la cruz. Entonces, estas son las principales revelaciones que aclaran las promesas de Dios a Abraham, pero no son las únicas. Terminamos con dos versículos más, Lucas capítulo 1, 32 y 33. Lucas 1, 32, 33. Terminando aquí. Este será grande y será llamado Hijo del Altísimo. Y el Señor Dios le dará el trono de David, su padre, y reinará sobre la casa de Jacob por siempre, y de su reino no habrá fin. Entonces, aquí miramos el cumplimiento de todo lo que habíamos visto
en estos últimos videos, en este pacto davídico. Otra vez, terminé el último video muy emocionado porque aquí miramos la promesa y para nosotros no tenemos que esperar la promesa porque ya Dios cumplió con esta promesa por medio de Yeshua o Jesucristo, como leemos en nuestras versiones de las Escrituras. Y damos gracias a nuestro Padre por ser fiel a su promesa, a Abraham y a David. Y entonces aquí nosotros podemos disfrutar de esta promesa, no solamente el día de hoy, sino para toda la eternidad. Son muy buenas noticias y este es el Evangelio. Gracias a nuestro Padre. Bueno, por mientras es todo. Como siempre digo, el que tiene oído para oír, que oiga, y que Dios haga su voluntad en sus vidas. Chao.